Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Espero que se encuentren muy bien, y como siempre, gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Filosofía antes de dormir. Hoy los invito a sumergirse conmigo en uno de los temas más profundos y fascinantes sobre la mente humana. Un viaje al interior de nuestra psique, donde conoceremos esas tres fuerzas invisibles que constantemente están dialogando, y a veces, luchando, dentro de nosotros. El ello, el yo y el superyo. Así que pónganse cómodos, respiren profundo, y acompáñenme en este recorrido de introspección y reflexión. Cada uno de nosotros, sin excepción, carga un escenario invisible. Un teatro donde, sin luces, sin público y sin aplausos, se libra la obra más compleja de nuestra existencia. La lucha entre lo que deseamos, lo que tememos, lo que reprimimos y lo que creemos correcto. Somos espectadores y protagonistas al mismo tiempo de esa obra que ocurre dentro de nosotros. ¿Quién soy realmente? ¿Soy ese deseo urgente que me empuja hacia lo que anhelo? ¿Soy la voz que me reprime y me dice lo que no debo hacer? ¿O soy quien intenta tomar decisiones en medio de esa disputa silenciosa? Nuestra mente no es un bloque sólido. Es un sistema dinámico, en constante negociación. Hoy, vamos a sumergirnos en uno de los modelos más profundos y fascinantes de la mente humana. Un modelo que intenta explicar ese complejo juego de fuerzas internas. Hoy hablaremos del yo, el ello y el superyo. Bloque 1. Contexto histórico. A finales del siglo XIX, la ciencia occidental vivía un tiempo de enorme optimismo. El avance de la medicina, la física y la biología parecía acercar al ser humano al completo dominio de la naturaleza. Se creía que todo, absolutamente todo, podía ser comprendido a través de la razón. La mente, para muchos, era un simple producto de procesos conscientes. El ser humano era visto como un ser racional, dueño absoluto de sus pensamientos, de sus decisiones y de sus actos. Pero hubo un hombre que se atrevió a romper ese espejismo. Sigmund Freud. Freud, médico de formación, observaba algo que sus colegas evitaban: el sufrimiento psíquico inexplicable, los síntomas que no tenían base física, los olvidos, los sueños, los lapsus, los deseos reprimidos, las ansiedades escondidas detrás de rostros aparentemente sanos. Comenzó a explorar la idea de que la mente no es un todo unificado, sino un campo de batalla, donde fuerzas inconscientes empujan, resisten, chocan y se esconden bajo la superficie de la conciencia. Así nació su teoría del inconsciente, un reino desconocido que opera fuera de la voluntad, donde se alojan los deseos, los temores, los impulsos reprimidos y los conflictos no resueltos. Freud propuso que no somos plenamente dueños de nosotros mismos. En sus propias palabras, el yo no es el amo en su propia casa. Freud, 1917, Introducción al psicoanálisis. Con estas ideas, Freud inauguró el psicoanálisis, no solo como un método terapéutico, sino como una revolución en nuestra forma de entender al ser humano. Por primera vez, se sugería que el hombre moderno, orgulloso de su racionalidad, estaba gobernado en gran medida por fuerzas invisibles que él mismo desconocía. Así comenzaba a delinearse la estructura de la mente que hoy vamos a explorar. El yo, el ello y el superyo. Bloque 2. ¿Qué es el psicoanálisis? El psicoanálisis no es solo una teoría, ni únicamente un método terapéutico. Es, ante todo, una forma de mirar al ser humano. Una forma de reconocer que detrás de lo que decimos, de lo que hacemos, incluso detrás de lo que creemos desear, hay fuerzas inconscientes que operan en silencio. Freud propuso que muchos de nuestros sufrimientos psíquicos, nuestras angustias, nuestras obsesiones y ansiedades, tienen su raíz en conflictos reprimidos. Conflictos que en su momento no pudieron ser procesados conscientemente y que por tanto fueron desplazados hacia el inconsciente. El psicoanálisis busca, precisamente, traer a la luz lo que ha sido ocultado. A través de la libre asociación, el análisis de los sueños, los lapsus, los actos fallidos y las transferencias emocionales, el psicoanálisis intenta revelar esos contenidos reprimidos, darles forma y permitir que la persona los integre en su conciencia. Freud decía: hacer consciente lo inconsciente es la tarea del psicoanálisis.
Así, el psicoanálisis es un viaje hacia lo que somos, pero que a menudo preferimos no ver. Ahora que hemos comprendido la existencia de ese mundo oculto, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo está organizada nuestra mente? Freud no tardó en darse cuenta de que ese inconsciente no era un caos sin estructura, sino que dentro de él existían distintas fuerzas, distintos actores, con funciones específicas. Así nació su modelo estructural de la psique. El ello, el yo y el superyo. Tres dimensiones que, en su permanente interacción, dan forma a nuestra vida mental. Tres voces interiores que luchan, negocian y, a veces, nos desgarran por dentro. A partir de aquí, iniciaremos nuestro viaje por cada una de ellas. Bloque 3. El ello, el instinto puro. En las profundidades más antiguas de nuestra mente, allí donde no llega el pensamiento, donde la razón es aún inexistente, habita el ello. El ello es lo primero que existe en nosotros. Nace con nosotros y nos acompaña hasta el último aliento. Antes de que aprendamos a hablar, antes de que internalicemos normas, antes de comprender lo que es bueno o malo, justo o injusto, ya existe esa fuerza bruta que nos impulsa a buscar placer y a evitar el dolor. Freud lo llamó el reservorio de las pulsiones, porque es ahí donde habita nuestra energía psíquica más básica. El ello no conoce límites. No entiende de tiempos, de reglas o de responsabilidades. Solo responde a una lógica única y absoluta. El principio del placer. Todo aquello que satisface una necesidad, lo desea. Todo aquello que le genera frustración o dolor, lo rechaza. En sus propias palabras, Freud escribió: el ello es el reservorio oscuro, inaccesible, de las pulsiones. Freud, El yo y el ello, 1923. Este principio lo rige desde siempre. La búsqueda insaciable de satisfacción inmediata. El hambre que exige alimento. La sexualidad que reclama goce. La ira que demanda descarga. El deseo que arde sin lógica ni medida. Dentro del ello residen dos grandes fuerzas que Freud identificó como las raíces de toda la vida psíquica. Eros, la pulsión de vida. Nos mueve hacia la unión, la reproducción, la conservación, el amor, la creatividad, el arte, la amistad. Y Thanatos, la pulsión de muerte. Nos empuja hacia la destrucción, el caos, la agresión, el riesgo, la compulsión a repetir lo doloroso, e incluso la autodestrucción. Estas fuerzas no siempre son opuestas. A veces, incluso, se entrelazan de forma paradójica en nuestros actos, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. El ello no posee lenguaje. No construye argumentos. No evalúa el bien ni el mal. Es, simplemente, el pulso más primitivo de nuestra existencia. Cada vez que experimentamos un deseo súbito e irracional, una fantasía que nos inquieta, un impulso que no podemos explicar, es el ello manifestándose, exigiendo ser escuchado. El ello no desaparece jamás. Permanece como un río subterráneo, siempre fluyendo por debajo de nuestra conciencia, empujando, presionando, exigiendo. Y es precisamente por su fuerza desbordante que necesita ser regulado, mediado, contenido. Porque si el ello gobernara libremente, seríamos arrastrados por el puro capricho del deseo inmediato, sin posibilidad de convivencia, de moral, de sociedad o de estabilidad. De allí surge la necesidad de sus contrapesos. Y es aquí donde entran en escena las otras dos instancias psíquicas. El superyo y el yo. Bloque 4. El superyo, el juez interior. Frente al ello, que solo busca placer y satisfacción inmediata, se alza un poder completamente distinto. El superyo. Si el ello es deseo sin freno, el superyo es contención, prohibición y mandato. El superyo no nace con nosotros. Es producto de la vida en sociedad, de la crianza, de la educación. Desde la infancia, absorbemos las normas y los valores de quienes nos rodean. Escuchamos la voz de los padres que dicen: eso no se hace. Está mal. Eso no es correcto. Esas voces externas no desaparecen cuando crecemos. Se internalizan y se convierten en una voz interior que observa, juzga y vigila cada uno de nuestros pensamientos, deseos y acciones. Esa voz es el superyo. Freud lo llamó el heredero del complejo de Edipo.
porque es, en parte, el resultado de cómo manejamos la relación temprana con la autoridad de nuestros padres, especialmente durante la infancia. El superyo tiene dos funciones fundamentales. Primero, la conciencia moral, que genera culpa, remordimiento y vergüenza cuando sentimos que hemos transgredido las normas que nos fueron impuestas. Segundo, el ideal del yo, una imagen de perfección que siempre buscamos alcanzar, pero que rara vez logramos plenamente. El superyo no solo vigila nuestros actos, sino también nuestras intenciones. A veces basta con desear algo prohibido para que surja la culpa. Y es precisamente aquí donde reside su fuerza. En su capacidad para generar sufrimiento interno sin que nadie más lo sepa, sin necesidad de un castigo externo. Como escribió Freud, el superyo puede llegar a ser más cruel que cualquier autoridad externa. Freud, El yo y el ello, 1923. A menudo, el superyo se convierte en un tirano implacable que no nos permite fallar, que no tolera debilidades, que exige siempre más. Es esa voz interna que despierta en la madrugada para recordarnos nuestros errores, que nos dice que no somos lo suficientemente buenos, que podríamos haber hecho más. Incluso en los momentos de éxito, el superyo puede susurrar: pudiste haberlo hecho mejor. Esta instancia es la encargada de que existan normas, leyes, códigos éticos, religiones, culturas, sistemas de valores. Sin el superyo, la vida en sociedad sería imposible. Pero en exceso, el superyo enferma. Puede generar patologías de culpa permanente, ansiedad, autoboicot, bloqueos existenciales, e incluso estados depresivos profundos. Porque el superyo no siempre es justo. No siempre evalúa con objetividad. Muchas veces, actúa con una severidad que raya en la crueldad. Freud mismo advertía: en algunos casos, el superyo no busca proteger al yo, sino castigarlo. Así vivimos, muchas veces, atrapados entre un ello que exige goce inmediato y un superyo que reclama perfección imposible. ¿Cómo resolver este conflicto? ¿Quién puede mediar entre estas dos fuerzas tan opuestas? Aquí aparece el tercer componente de nuestra mente: el yo. Bloque 5. El yo, el mediador. En el corazón del conflicto psíquico, entre los impulsos primitivos del ello y las exigencias severas del superyo, surge una tercera instancia: el yo. El yo es, en esencia, nuestra identidad consciente. Es la parte de nosotros que dice yo soy, la que toma decisiones, la que piensa, la que evalúa, la que reflexiona. Pero su tarea es infinitamente más compleja de lo que parece. El yo no es un soberano libre. En palabras de Freud, el yo no es el amo en su propia casa. Freud, 1917. Porque a pesar de su aparente control, el yo se ve constantemente presionado desde múltiples frentes. Desde el ello, recibe los empujes de los deseos inconscientes, impulsivos y, a menudo, socialmente inaceptables. Desde el superyo, soporta las exigencias morales, los juicios éticos, las prohibiciones, la culpa. Y desde la realidad externa, enfrenta las leyes físicas, las normas sociales, las limitaciones del mundo real. El yo debe, por tanto, actuar como un negociador permanente entre estas tres fuerzas. Esta negociación nunca es simple. El yo no puede simplemente suprimir los impulsos del ello, hacerlo generaría una presión interna insoportable. Tampoco puede ceder completamente a las demandas rígidas del superyo sin caer en un estado de angustia o parálisis emocional. Y, al mismo tiempo, debe moverse dentro de los límites de la realidad objetiva, que no siempre permite la satisfacción inmediata de los deseos. Para realizar su tarea, el yo se rige por el principio de realidad. Este principio implica reconocer que la vida no puede ser un flujo constante de placer inmediato, que a veces es necesario esperar, aplazar, negociar o incluso renunciar a ciertos deseos en aras de la estabilidad y el bienestar general. Freud comparó al yo con un jinete montado sobre un caballo salvaje. El jinete trata de guiar al caballo hacia donde quiere ir, pero depende de la fuerza del animal. En este delicado acto de equilibrio, el yo recurre a los mecanismos de defensa. Son estrategias inconscientes que permiten aliviar el conflicto interno sin que la persona sea plenamente consciente de ellos. Algunos de estos mecanismos son: represión, apartar de la conciencia pensamientos o deseos inaceptables.
Proyección, atribuir a otros los propios deseos o defectos. Racionalización, justificar conductas o sentimientos para hacerlos aceptables. Sublimación, transformar impulsos en actividades creativas o socialmente valoradas. Negación, rechazar aspectos dolorosos de la realidad. La salud mental depende, en gran parte, de la fortaleza y flexibilidad del yo. Un yo sólido puede integrar los deseos del ello, las normas del superyo y las exigencias de la realidad de forma armoniosa, sin caer en el caos ni en la rigidez extrema. Por el contrario, un yo débil puede ser arrastrado por el ello hacia la impulsividad destructiva, o aplastado por el superyo en una culpa perpetua. Así, la vida psíquica del ser humano es, en buena medida, el arte de este mediador interno. Buscar el equilibrio en medio de fuerzas que nunca cesan, que siempre empujan, siempre exigen. Como concluyó Freud, donde estaba el ello, deberá estar el yo. Freud, El yo y el ello, 1923. Y quizá esa sea la tarea más profunda de nuestra existencia. Conquistar el propio caos interior y transformarlo en un espacio de conciencia, de integración y de paz. Bloque 6. El conflicto interno y su impacto en la vida cotidiana. A lo largo de la vida, todos nosotros habitamos esta lucha permanente entre nuestras tres instancias psíquicas. El ello empuja con sus deseos inmediatos. El superyo vigila con sus normas estrictas. Y el yo, en medio, busca un frágil equilibrio. Este conflicto interno no es una patología en sí misma. Es, de hecho, la condición natural de la vida psíquica. Todos experimentamos momentos en los que el ello clama por satisfacción. El deseo de consumir aquello que sabemos que nos hace daño. La necesidad de responder con rabia cuando nos sentimos ofendidos. La tentación de ceder ante impulsos que contradicen nuestras convicciones. Y, al mismo tiempo, todos conocemos el peso del superyo. Esa voz que nos reprende por no ser suficientemente buenos, que nos exige resultados, que nos recuerda constantemente nuestros errores, que compara nuestras fallas con ideales casi inalcanzables. El yo, constantemente, debe decidir. Ceder, resistir, negociar o postergar. Y cuando no logra resolver el conflicto de manera satisfactoria, surgen síntomas. La ansiedad que nos oprime sin una causa clara. El insomnio que nos asedia en la noche. Las conductas obsesivas que buscan controlar lo incontrolable. La culpa que nos persigue aun cuando racionalmente sabemos que no la merecemos. En muchos casos, estas tensiones internas se esconden detrás de disfraces sociales. El perfeccionismo extremo. La búsqueda desmedida de aprobación. La necesidad constante de control. La evitación del conflicto externo, cuando en realidad el conflicto está dentro de nosotros. Incluso, a veces, el yo recurre a la represión. Enterrar el problema en lo profundo del inconsciente para no enfrentarlo directamente. Pero lo reprimido no desaparece. Como una corriente subterránea, sigue fluyendo y puede resurgir en formas inesperadas. En los sueños, en los lapsus, en los síntomas físicos, en las conductas que no logramos explicar. Como escribió Freud, lo que no es recordado, retorna bajo otra forma. Esta lucha interna es universal. Todos, en mayor o menor medida, vivimos entre nuestros deseos más primarios y las exigencias que nos hemos impuesto o que otros nos han impuesto. Y es precisamente en esta tensión donde se gesta nuestro crecimiento, nuestras crisis, nuestros aprendizajes y nuestras caídas. Comprender este conflicto interno no lo elimina, pero puede ofrecernos algo invaluable. La posibilidad de reconocernos, de aceptar nuestras contradicciones y de comenzar, quizá, el camino hacia una mayor integración de quienes somos. A lo largo de este recorrido, hemos descendido a las profundidades de la mente. Hemos visto cómo, en lo más primitivo de nuestro ser, habita el ello. Una fuerza incesante, pura energía pulsional, indiferente a las normas, a la razón, al tiempo. Después, hemos observado la aparición del superyo. Esa voz interior, modelada por la cultura, por la educación, por la moral, por las exigencias de quienes nos criaron y de la sociedad en la que vivimos. Y en medio de ambos, luchando cada día, cada hora, cada instante, el yo. Frágil, pero persistente, limitado, pero incansable, vulnerable,
pero absolutamente indispensable. Este conflicto interno no es una enfermedad. Es el precio de ser humanos. Freud no nos ofreció un camino hacia la eliminación del sufrimiento psíquico. Lo que hizo fue desnudar la naturaleza conflictiva de la vida mental, mostrarnos que somos, inevitablemente, seres divididos. Divididos entre lo que deseamos y lo que creemos que debemos hacer. Divididos entre la pulsión y la norma, entre la libertad y el deber, entre el placer y la culpa. Quizá por eso, vivir es, en última instancia, un arte. Un arte de equilibrio, de integración, de autoconocimiento. Un arte que no consiste en negar lo que habita en las sombras, sino en iluminarlo, en atreverse a mirar de frente aquello que tememos reconocer en nosotros mismos. El yo, cuando es fuerte, no es aquel que elimina el conflicto, sino aquel que aprende a navegarlo. Aquel que puede escuchar las demandas del ello, sin ser esclavo de ellas. Aquel que reconoce las exigencias del superyo, sin permitir que se conviertan en látigos perpetuos. Aquel que acepta su propia vulnerabilidad, su propia complejidad, su propia contradicción. Porque al final, somos seres en permanente diálogo interior. Como dijo Freud en una de sus frases más célebres. Donde estaba el ello, deberá estar el yo. Y esa es, tal vez, la mayor tarea de nuestra existencia psíquica. Transformar lo inconsciente en consciente. Hacer de lo oculto algo visible. Y de lo incontrolable, algo habitable. Quizá no haya paz completa en este camino. Quizá no haya un final perfecto. Pero en el simple acto de mirar hacia adentro, de reconocernos, de comprender que habitamos estas tensiones internas, ya hay un primer paso hacia la libertad. Y es en ese primer paso donde empieza, verdaderamente, la transformación. Si has llegado hasta aquí, te agradezco profundamente por acompañarme en este viaje al interior de la mente humana. Espero que este recorrido por el ello, el yo y el superyo te haya permitido reflexionar, entenderte un poco más y, sobre todo, reconocer que dentro de cada uno de nosotros habita un universo complejo, fascinante y siempre en movimiento. Si este contenido te ha resultado valioso, te invito a que le des like, te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte los próximos episodios, donde seguiremos explorando las profundidades de la filosofía, la psicología y la naturaleza humana. Cada nuevo suscriptor, cada comentario, cada like, ayuda a que esta comunidad siga creciendo y me permite seguir creando contenido reflexivo para ti, para escuchar antes de dormir o para acompañarte en tus momentos de introspección. Te invito también a compartir este video con quien creas que pueda encontrar valor en estas palabras. Gracias por tu tiempo, por tu mente abierta y por ser parte de este espacio. Hasta el próximo viaje.